Bien, les cuento un poco mi presentación. La llamé por una justicia sexual para la justicia erótica. Otra cosa que quiero develar es que yo iba a presentar al final, pero lamentablemente me tengo que retirar porque tengo compromisos en la quinta región. Y hacía mucho sentido que quedara para el final. Quiero adelantar esto porque quizás voy a hacer un salto a ciertos conceptos, ideas que quizás hubiese sido más conveniente plantearlas al final una vez habiendo hecho el recorrido de las otras presentaciones, pero seguramente van a poder igual conectar los puntos, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que propongo en esta clase? Quiero, por una parte, hacer un pequeño recorrido histórico de la educación sexual en Chile. No voy a hablar de integralidad al principio, voy a hablar solo de educación sexual a secas, porque la integralidad, bien lo dijo Claudia en su minuto, si bien es un concepto que circula en el debate y en la teoría de educación sexual internacional, en la práctica, en la investigación, como Comprehensive Sexuality Education, ¿no? En Chile y en América Latina fue Argentina la que de alguna manera instala fuertemente este concepto ya tempranamente en el año 2006, y en Chile la idea de la integralidad en la educación sexual empieza a discutirse incluso después. Entonces, pero antes ya habían ideas, eso es lo que quiero rastrear con esta historia, me voy a detener un poco en eso. Había en prácticas de educación sexual que si bien no se asignaban, no se llamaban como tal o ocupaban ese concepto, sí podemos identificar ahí, como también lo dijo Claudia en su presentación, pedagogías de la sexualidad operando. Y eso es muy importante señalarlo. Esto es para mí un punto de partida muy relevante porque muchas veces se dice, por ejemplo, y es una consigna que incluso espacios como este han levantado, ¿no? La educación sexual que no tuvimos, ¿no? La educación sexual de la cual no tuvimos oportunidad de acceder. Sin embargo, cuando miramos críticamente la historia de la educación sexual y según cómo la conceptualizamos, vamos a darnos cuenta que sí fuimos sujetos expuestos a la educación sexual. La pregunta es ¿cuál? Probablemente heteronormada, binarizante, ¿no? Sexista también, ¿no? Normativa. Probablemente se aplicaron modelos de enseñanza de la sexualidad, incluso formal, como algunas que señaló Claudia, ¿no? Con perspectivas más esencialistas de la sexualidad, más normativas, ¿no? O a veces también prácticas informales que también operan de maneras, digamos, ocultas, como se dice en la teoría curricular, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente en el espacio del aula o el espacio formal de la escuela. Algo de lo que quiero recorrer también tiene que ver con eso, las pedagogías culturales de la sexualidad que afectan lo que ocurre en la escuela y que hoy es muy importante para el debate en el que estamos, para pensar las posibilidades de una educación sexual, sea en el ámbito de la lucha legislativa por una ley, o sea en el ámbito de lo que ocurre en nuestras escuelas o en nuestra formación. Necesitamos también entender el contexto específico de regulación de la sexualidad en un contexto como Chile y de regulación del trabajo docente en la escuela. Las tensiones que atraviesan las relaciones entre sexualidad y educación y que son no solo tensiones curriculares, pedagógicas, políticas en el sentido de una legislación o de un currículum, sino que también son tensiones que se dan a partir de la moralización del trabajo docente. Hay casos que quiero recorrer hoy día que de alguna manera atentan contra la posibilidad de la educación sexual en la escuela, producen miedos, pánicos morales, ansiedades culturales y que dificultan el trabajo de la educación sexual también. Y eso es también muy relevante de atender cuando pensamos en lo que hacemos, ¿no? O cuando queremos implementar educación sexual. Y esos son los dos primeros puntos que quiero recorrer, ¿no? Para luego, en el fondo, proponer una definición de la educación sexual. Una definición que, insisto, no se detiene en lo integral, sino cómo podemos pensar las relaciones entre la educación y la sexualidad cuando miramos esta historia, ¿no? Y cómo podemos definirla para mirarla en otros espacios que quizás no se restringen a la escuela. Y en un segundo punto, en una segunda mitad de la presentación de la clase, lo que quiero hacer es justamente recorrer parte de las dificultades a las que se enfrenta la educación sexual hoy día, por eso tenía sentido presentar esto un poco más hacia el final, ¿no? Y me quiero concentrar específicamente en los escándalos sexuales y los pánicos morales como dos amenazas muy fuertes a la educación sexual hoy en día en Chile. Y quiero, sobre todo, habiendo hecho esta historia y recorriendo estas resistencias, ¿no? Quiero argumentar que, así como Claudia mencionaba que hay modelos de la sexualidad, justamente también esos modelos uno puede rastrearlos en la historia de la educación sexual.
Uno puede ver cómo los orígenes de la educación sexual era más biologicista, una mirada más esencialista de la sexualidad, y de alguna manera esa mirada, que incluso en Chile se manifestó como una mirada higienista, sanitaria, ¿no? En el tiempo más contemporáneo ha ido transitando una mirada más de ciudadanía sexual, donde el lenguaje de los derechos, específicamente los derechos humanos y específicamente los derechos sexuales y reproductivos, han tomado un cierto protagonismo, y esos eran lenguajes que no existían años atrás en las luchas o en los lenguajes de la educación sexual incluso. Sin embargo, y con esto voy a cerrar, desde mi punto de vista hay un desafío actual en la práctica de la educación sexual, lo que podemos aprender de otras partes del mundo, por cierto, no solamente de Chile, porque en Chile tenemos mucha deuda, estamos digamos, con muchas dificultades, ¿no? No tenemos ni siquiera un contexto habilitante para la educación sexual. Sin embargo, lo que uno aprende de las experiencias internacionales es que uno de los desafíos hoy de la educación sexual es avanzar de la ciudadanía sexual hacia la justicia erótica. Y eso es lo que quiero presentar hoy. Entonces, partamos por lo primero. La historia de la educación sexual en Chile ha sido escrita ya muchas veces. Hay un libro que lo pueden encontrar ustedes, escrito, fue una tesis de maestría de Leo Arenas, ¿no es cierto?, publicado por El Desconcierto, una historia de la educación sexual en Chile. No me quiero detener, quiero decir con esto que hay literatura que ustedes mismos pueden revisar, ¿no? Y pueden indagar, ¿no es cierto?, en esta historia. Lo que quiero poner énfasis es que, por una parte, en el panorama internacional, ¿no?, un poco la cita que tengo ahí al costado izquierdo, ¿no?, cuando hablamos de la educación sexual como práctica formal, me voy a concentrar en esto, o sea, como una práctica organizada, estructurada, con objetivos de aprendizaje, sistemas de evaluación, institucionalizada en las escuelas, por ejemplo, ¿no? A eso nos referimos con educación sexual formal, ¿no? Su surgimiento y su desarrollo se ubica principalmente en el siglo XX y va asociado también a transformaciones muy significativas en el ámbito de las políticas de la sexualidad, específicamente los temas, una reorganización de las políticas reproductivas, de los temas sanitarios ligados al VIH-Sida y más contemporáneamente otros asuntos como el abuso sexual, el sexismo, la homofobia, el bullying, la violencia de género podemos agregar, ¿no? Esto es un texto del 2015 que hace un análisis de la historia de la educación sexual en el panorama internacional, europeo y otras partes del mundo. Y es muy interesante porque en el fondo lo que esta cita nos muestra es algo muy similar a lo que uno puede encontrar en una epocalización de la educación sexual en Chile. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ah, ya, me quería verificar. Súper. Oye, y si me quieren interrumpir, alguien quiere levantar la mano para que lo hagamos un poco más clase, porque si no parece un dictado. Por favor, me interrumpen. Entonces, esto es muy interesante. Lo que quiero detenerme acá es que la historia de la educación sexual, tanto en el mundo occidental, voy a ser un poco más preciso, ¿no?, y en Chile, tiene muchas similitudes. En Chile hay un libro que me gustó mucho cuando lo encontré. Bueno, fue justamente gracias a Claudia. Tú estabas investigando algo de aborto, pero yo lo encontré en el libro de Claudia Barca, está editado por Alberto Hurtado, que es Por la salud del cuerpo. Es un libro muy bonito que tiene un capítulo sobre las primeras campañas de educación sexual en Chile. Y que además parte de esas campañas están recogidas en el portal de Memoria Chilena. En ese tiempo no se hablaba de educación sexual, pero se ocupaba otro concepto. En 1920 se hablaba de instrucción sexual. Entonces, fíjense, si uno empezara a hacer una historia de educación sexual y uno busca en los buscadores educación sexual en Chile en 1900, claro, educación sexual como concepto empieza a aparecer más en los años 60, pero si uno rastrea con otros conceptos y con otra mirada, la que proponía Claudia, por ejemplo, cuando dice la pedagogización de la sexualidad, ¿dónde han operado pedagogías de la sexualidad? A veces han ocupado otros nombres. Y en Chile ya en 1920, en esa década, se hablaba de instrucción sexual. Y surge en un contexto y con una mirada, yo le llamo ahí, esto es una epocalización que yo propuse a través de una revisión, está en un capítulo que compartí con las chiques, lo pueden circular. Es una epocalización de los últimos 100 años de educación sexual, en el fondo de 1920 hasta 2020, y que le fui como tratando de denominar como épocas, y cada época va asociada a una mirada de la sexualidad y va asociada también a ciertos objetos que hacen surgir la pregunta por la urgencia de, en el fondo, la necesidad de un abordaje pedagógico de la sexualidad en específico, ante un problema en particular, ¿no? Entonces, en los orígenes esto tenía que ver principalmente una educación profiláctica, eran campañas que en rigor respondían a una crisis sanitaria
ligada a una alta tasa de fallecimiento de neonatos en Chile por causa de la sífilis. Esto fue previo a la penicilina. Entonces la única manera de actuar era incidir en la moralidad, moralizar a las personas. Entonces las campañas que uno encontraba, no sé si puedes ir adelante un poquito, y ahí se ve una foto, por ejemplo, arriba a la izquierda, ¿no? Vergüenza, tus hijos te acusarán, piensa, el flagelio venéreo arruinará tu hogar, ¿no? O en tus manos está, no alcanzo a leer bien, pero algo así decía, puedes elegir si ser un padre o un criminal, si estás enfermo no procrees, ¿no? Estas eran las campañas, ¿no?, que circulaban en 1920, o sea, una pedagogización de la sexualidad a través de estos dispositivos, ¿no? A los jóvenes o las enfermedades venéreas y el matrimonio. Ese era el tipo de, eran folletos que se entregaban, digamos, ¿no?, en ese tiempo. Y si podemos ir atrás de nuevo, así continúo. Ahí ya encontramos unas primeras, ¿no?, como campañas de educación sexual, la idea de una educación profiláctica, ¿no? Una educación que lo que busca es que las personas en el fondo se autorregulen, se autogobiernen su sexualidad en función de un fin sanitario en este caso, ¿no? Y que además, como muy bien lo detalla Claudia Barca en ese capítulo, detrás de eso había una idea eugenésica también, e higienista. Eugenésica se refiere, ¿no es cierto?, a o sea, regular y controlar la procreación en función de la mejora de la especie, ¿no? Viene del, incluso eso fue un paradigma del nazismo, entre otras cosas, ¿no? Entonces la idea de la eugenesia es controlar la reproducción en función de obtener los sujetos más sanos posibles, ¿no? Entonces esta idea era también la que comandaba estas campañas, ¿no? Básicamente que no nazcan hijos enfermos, ¿no? Hijas enfermas. Hay algo que yo debo confesar y yo creo que es una tarea por hacer. Aquí hay muchas personas entusiastas de la educación sexual. Yo no lo he encontrado, pero no he logrado rastrear prácticas de educación sexual como entre los años 30 y 50. Ahí hay una laguna, así que si alguien se entusiasma con una tesis o algo, estaría entretenido indagar por ahí. Pero lo que uno encuentra harto de reporte es de los años, nuevamente después de los años 60 en adelante. Ahí empieza algo que Claudia ya adelantó, o sea, una medicalización de la sexualidad muy fuerte. Eso tiene que ver, entre otras cosas, con un momento desarrollista a nivel internacional, las políticas de planificación familiar. Cuando hablo de un momento desarrollista me refiero a en esos tiempos cuando se empieza a hablar de países subdesarrollados, en desarrollo, países desarrollados, ¿no? Y parte de los criterios con los cuales se determinaba el nivel de desarrollo de un país tenía que ver con la pobreza, ¿no? Los índices de pobreza. Y los índices de pobreza en parte tenían que ver con índices demográficos, y uno de esos índices demográficos era cantidad de hijos por familia. O sea, muchas personas, una familia con muchos hijos no repartidos a lo largo del tiempo, o sea, concentrados así, uno cada año, evidentemente era más desafiante para su economía y eso podía repercutir en la precarización de su vida, de sus recursos económicos y eventualmente que terminaran en situación de pobreza, ¿no? Y por tanto la planificación familiar apuntaba a eso. Si vas un poquito para adelante, eso tiene un correlato. Ahí abajo en la esquina derecha se ve unas stills de un video que hizo Walt Disney, de hecho, y que se tradujo a muchos idiomas y circuló en muchos países, que era la idea del family planning y que justamente lo que hacían era una pedagogía a través de televisión y medios para enseñarle a las familias cómo tenían que organizar su vida reproductiva, ¿no? Y esto fue antes de la pastilla de la anticoncepción, en el fondo, ¿no? Entonces luego viene la anticoncepción y viene entonces todo lo que es la educación contraceptiva. O sea, ahí justamente después, en la lámina después, se ve en algún minuto, hay una portada de la revista Paula, no sé si puede, claro, ahí arriba, a la derecha, ¿no? ¿Puedo usar la píldora? Esa era como la pregunta, claro, porque estaba como recién instalándose en Chile, ¿no? Había como mucha incertidumbre. En esa época también se hizo la conferencia de la Federación Internacional de Planificación Familiar en Chile, de hecho, en los años 60. Entonces, ahí la educación sexual era en función de construir una pedagogía para fines contraceptivos, que la gente aprendiera a organizar su vida reproductiva y al mismo tiempo una educación esto uno podría decir que son los orígenes de la educación sexual sexista, que en el fondo es una educación sexual para pedagogizar la sexualidad de las biomujeres, ¿no? Mujeres o personas gestantes, ¿no? Pero en ese caso estaban consignando así mujeres, ¿no? Como estaban hablando en esos términos, estamos hablando de los años 60, ¿no? Entonces, y ahí lo que buscaban en el fondo era, por una parte, que
las mujeres con capacidad gestante tomaran la pastilla y al mismo tiempo, bueno, una regulación sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva, ¿no? Y luego hay otro salto, ¿no es cierto?, que si puedes ir atrás, por favor, gracias, que es ya en los años 80. En los años 80, quiero señalar algo, detenerme simplemente en una cosa. Chile fue un país pionero en educación sexual, eso es muy importante decirlo. En los años 60, tempranamente, ya se hablaba de educación sexual. Si bien se hablaba en este modelo, se hablaba, digamos, al tono de la época, pero ya se estaba hablando de educación sexual, de la necesidad de que esto se instalara en escuelas, de construir un currículum. Esto estaba en las políticas docentes, había una apuesta con el CPIP, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ese esfuerzo lo empezó Frey, lo continuó Allende. De hecho, había una foto que aparece en la siguiente, que es Allende en las segundas jornadas chilenas de sexología, ¿no?, donde se debatía esto, con su ministro de Educación y con su ministro de Salud, que están en la foto, de hecho. Para que los que no lo sepan, Allende era médico, ¿no es cierto? Y en el fondo, todo ese esfuerzo fue truncado con la dictadura. En la dictadura evidentemente se intervienen todas las carteras del Estado, se interviene el Estado completo, ¿no es cierto?, con el golpe, y una de las cosas que se hace es hacer retroceder estos esfuerzos y también se queman materiales, se queman libros, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Dónde? Ah, por acá, sí, por favor. Sí, sí. Hubo algo que mencionaste que me llamó la atención y que quería como acotar un poco. Sí. No sé si acotarlo, pero colaborar un poco. Sí. Porque en efecto en Chile no se habla directamente de educación sexual entre el 30 y el 50, pero sí, particularmente desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que es el que plantea medidas más directamente genéricas y que de hecho es la base sobre la cual Allende hace su tesis. Se plantean modelos de una proto, por así decirlo, educación sexual, que tiene que ver con el control de la natalidad específicamente asociado al alcoholismo en Chile. De hecho, sé que en el Museo de Historia Natural, o sea, en el Museo de Historia, el de Plaza de Armas, ¿sí se me olvidó el nombre de ese museo? Sí, el Museo de Arte Precolombino. No. El que está frente a la Plaza de Armas, el de Historia. Ah, ¿cómo? Hay una colección de afiches Sí. que es entre el 40 y el 70, entre los que están los afiches que desarrollan los gobiernos de Ibáñez particularmente y el de antes de perdón, tengo la mente en blanco porque no me siento nerviosa, pero que tienen que ver específicamente con la lucha contra el alcoholismo. Entonces, creo que es importante que, claro, no se está hablando de educación sexual, como dices tú, desde este punto de vista como súper contextual, pero que en Chile tiene mucho que ver directamente con el tema sanitario, específicamente el control del alcoholismo. De hecho, hay una noticia del 30 y algo, después de la crisis del 29 en el fondo, y el impacto que tiene en Chile, que dice específicamente como, si usted va a tomar, si usted va a tener hijos borrachos, mejor no los tenga. Porque en el fondo es el degradamiento de la raza. Claro. Y empeorar la economía. Entonces hay una triangulación bien interesante que va con las prácticas de la corte incluso, que asocia familia, trabajo, familia, producción, bienestar de la nación. Entonces ahí vamos a tener una política pública que en el fondo sigue una línea que se va a mantener y se va a agudizar, como comentas tú, con Frey y con Allende, también asociando que Allende hace su tesis basada en el proyecto de Ibáñez. Entonces hay una gran línea de... Qué interesante. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Natalia Rodríguez. Natalia. Sé que hay un compadre en la Chile que se dedica a historiar el alcoholismo, que él tiene como la vinculación políticas estatales, la podría buscar en este momento después. Si Ya, oye, así se construye conocimiento. El saber es colectivo y circula. Así que, bueno, gracias. Ahora te quiero invitar a presentar conmigo. No. Sí, por favor. Algo que es súper importante y relevante políticamente hablar de efectivamente Chile era precursor con la relación sexual, acompañado de las MEDICH. Las MEDICH fueron las precursoras del movimiento feminista en lo que es la agenda de derechos sexuales y reproductivos, liderando la campaña de aborto. Sí. Y ellas hicieron una campaña tripartita con Uruguay y con Argentina. Era un movimiento que la tenía muy clara, hacían incidencia política de lujo y trabajaban con estrategias de advocacy de alto nivel. Lo que pasa es que después
y a otros países donde siguieron articulando sindicalmente a las mujeres. Y ellas trabajaban desde ese lugar entregando información a los sindicatos que estaban más clandestinos en Uruguay y en Argentina. Y acá, bueno, quedó pues fragmentado hasta el día de hoy. Sí. Te agradezco eso. Yo, por ejemplo, en esos elementos que son como lo que yo llamaría pedagogías vernaculares, como paralelas, ¿no? Que no, aquí estoy tratando de hacer un recorrido como de las formales, ¿no? Hay otras que, claro, evidentemente hay otras pedagogías y prácticas que transcurren. De hecho, Cuba es algo muy similar. O sea, la educación sexual es un proyecto feminista. Así surge en Cuba, ¿no? Y surge primero como la campaña... ¡Ay, otra bomba! Ah, no. Era la Comisión de Educación Sexual... No, la CNSEX. Claro, la CNSEX, que parte así también. Eso es muy importante señalar esta genealogía porque la educación sexual ha sido un proyecto históricamente también de los feminismos, pero también ha sido un proyecto de gobierno. Es una de las tensiones del concepto de educación sexual. Cuando digo de gobierno me refiero de gobierno de la sexualidad, de normas, de control y de normalización de la sexualidad también, ¿no? O sea, lo que vemos aquí también vemos casos que pueden ser liberadores, pero también con esas tensiones que efectivamente pueden redundar en miradas más esencialistas, normativas, heterosexistas, por ejemplo, de la sexualidad. Todas esas tensiones están, y por eso de hecho se habla que el concepto de educación sexual es en sí mismo un concepto debatible, es un concepto en permanente transformación, es un concepto en disputa, porque algunos van a entender la educación sexual como algo que se restringe a la escuela, otros van a entender la educación sexual como algo que se desarrolla más en la cultura, otros van a decir la educación sexual le corresponde a los saberes autorizados para hablar de la sexualidad, les psicólogos, les médicos, las personalidades religiosas. Es un tema muy importante que se debate en las pedagogías feministas respecto a la educación sexual, puesto que muchas veces las dificultades que viven las escuelas para hacer educación sexual tienen más que ver con una mirada disciplinaria de la sexualidad que desautoriza los saberes docentes y los saberes de los cuerpos sexuados de las propias profesoras, profesores en aulas, ¿no? Entonces, igual quiero agradecer las intervenciones porque es parte de la... Voy a tomar apuntes sobre todo de la primera porque creo que eso sí se puede meter aquí. Sí, por favor. No, iba a aportar lo que había dicho la compañera, que durante los años 30 se modificó también el Código Sanitario, que también daba más libertades al tema del aborto. Si bien no había como una políticas de ESI, de alguna u otra forma igual estaban buscando ciertas maneras, como desde la época, como abrirse el espacio, igual que habían peleado con el movimiento socialista en ese año. Entonces, si bien era como algo que iba agarrando vuelo, quizás como para los años 30 no iba tan avanzado todavía, pero de que habían cosas en específicas, como quizás cosas pequeñas, como para la ESI, iban a ser terminadas como en los 50, 60, habían movimientos. Yo creo que esto que estamos haciendo ahora es muy relevante cuando, por ejemplo, esto es muy interesante porque, por ejemplo, en una clase de historia, en aula, en una escuela, uno puede hacer educación sexual cuando uno reconstruye estos hitos. Porque uno rescata las genealogías de las cosas que tenemos hoy, por ejemplo, ¿no? Y eso es parte también de entender cómo la sexualidad ha sido un objeto político de debate cultural, de disputa, por ejemplo, y hay una historia de cosas que fueron hechas por movimientos de mujeres, movimientos feministas, ¿no? Que eventualmente han traspasado el día de hoy. Me disparé en los pies al abrir la palabra y ahora me quedan 20 minutos para terminar toda la presentación. Así que si les parece voy a avanzar un poco más rápido. El énfasis de esto, para no irme deteniendo en cada momento, es que los objetos de la educación sexual han ido modificándose epocalmente. Y las miradas de la sexualidad también se han transformado de la mano de la transformación de esos propósitos objetivos de la educación sexual. Hoy día cuando decimos cuál es el objetivo de la educación sexual es muy interesante. Yo mi trabajo con escuela, un trabajo que llevo haciendo más de 10 años, hago muchos ejercicios. ¿Para qué ustedes quieren hacer educación sexual en esta escuela? ¿Cuáles serían los objetivos? Generalmente uno se encuentra con una repetición. Siempre vuelven al embarazo adolescente, a las infecciones de transmisión sexual. Aparecen como los modelos clásicos, los que serían como de los 80 en adelante casi, ¿no? Y todavía está en disputa la entrada de otros objetivos de la educación sexual. La autonomía sexual y reproductiva, por ejemplo. El estigma hacia las sexualidades no heterosexuales o no cisnormativas, por ejemplo, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos, etc. Lo que quiero decir es que, en el fondo, la historia de la educación sexual es una historia de transformación y complejización de objetos,
Hoy hay muchos más objetos de la educación sexual que los que habían años atrás y la emergencia de esos objetos han tenido implicancias muy importantes para lo que se puede o no se puede hacer en la escuela. Por ejemplo, antes del año 2010, voy a solamente detenerme en este ejemplo, antes del año 2010, una de las disputas más fuertes de la educación sexual era entrar a las niñas, porque ahí se asumía que había corrupción de la inocencia sexual infantil, ¿no? Una mirada que hay asexualidad, no hay sexualidad y no son cuerpos sexuados, no tienen nada que aprender. Los escándalos sexuales ligados a los abusos sexuales de la Iglesia tuvieron un impacto muy significativo en la transformación, o sea, en la legitimidad, de alguna manera, de las niñas como sujetes de educación de la sexualidad, específicamente porque se legitimó el tema de la prevención del abuso sexual infantil, entre otras cosas, ¿no? También surgen informes muy relevantes, la UNICEF sacó un informe el año 2011 también sobre eso, sobre la violencia sexual en niñas, ¿no? Entonces, eso transformó la posibilidad de empezar una educación sexual más temprana como parte del debate. Hoy día, por ejemplo, que en la ley, en la última propuesta de ley eso haya estado, tiene que ver con esa historia también, ¿no? En fin, y hoy día estamos en un momento donde hay muchos objetos, ¿no? Por ejemplo, el VIH, que es un tema que entró en los años 80, no se puede hablar del mismo modo hoy de la manera que se hablaba en los 80. Hoy día, por ejemplo, para hablar de VIH, aparte de hablar, en los 80, todas las estrategias de los 80 en adelante fue condonización, lo que se llamó el énfasis en el condón, luego el testeo. Pero hoy día hay que hablar de PrEP, de otros mecanismos de cuidado de la sexualidad, hay que hablar también del estigma. Tenemos índices muy claros de que hay jóvenes hoy en etapas escolares que son personas viviendo con VIH. ¿Cómo se vive un estudiante con VIH en la escuela? La escuela asume normalmente en la educación del VIH que no hay estudiantes con VIH, que eso va a ser cuando entren a la vía, inicie la vía activa sexual después, ¿no? Pero pueden haber estudiantes, por ejemplo, seropositivos en la escuela. ¿Cómo se trabaja con el estigma en la escuela, ¿no? Cuando tenemos una ley de aborto por causales, eso convoca la necesidad de hablar de una pedagogía de la autonomía reproductiva, por ejemplo, de los cuerpos gestantes, ¿no? Cuando hablamos por ejemplo, de la cis-heteronormatividad, ¿no? En la escuela, entonces también cambia el lenguaje, la necesidad de hablar en lenguaje inclusivo en las escuelas, ¿no? Todo eso también es hacer educación sexual de alguna manera, es legitimar sujetos al poder nombrarlos también, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, pasamos a la siguiente. Por tanto, lo que quiero proponer con esto es que la educación sexual, así como es una práctica que si bien podemos hacer esta historia, una práctica que ocurre formalmente en escuelas, ocurre en espacios formativos, también ocurre a través de pedagogías culturales de la sexualidad. Ah, sí. Interrupción voluntaria del embarazo. Sí, porque no se podía hablar de aborto en la ley, así que le pusieron interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, es un concepto debatible en la medida que algunos lo restringen a lo formal, otros dicen también en los espacios informales. No es lo mismo hablar, por ejemplo, si uno restringiera la educación sexual a lo formal, diría, ok, por ejemplo, hablemos de no discriminación a las diversidades sexuales en el aula. Y después sale del aula y el inspector o inspectora de patio hace un tratamiento diferencial a personas heterosexuales que andan de la mano a personas del mismo género. Cuando sanciona a unas y a otras no, también hace una pedagogía de la sexualidad, donde dice que hay ciertas demostraciones de afecto que están más permitidas que otras, mientras que en el aula se está diciendo otra cosa, por ejemplo. Entonces es muy importante considerar la pedagogía que circula fuera del aula también o de los espacios formales y que también constituye de alguna manera un aprendizaje de la sexualidad. Porque esa pedagogía es muy violenta al hecho de que dentro de la agenda de violencia de género existen varias violencias. Y la simbólica es la más invisibilizada en el momento de la ejecución. El simbolismo de la mirada, el simbolismo de ese rechazo corporal, que sí te quiero pero no, o sí me banco al nene con la nena pero no me banco a la nena con la nena. ¿Cachai? Y esa simbología es con la que vivimos constantemente, culturalmente, dentro de este gran paraguas patriarcal en el que se encuentra Chile, principalmente. Porque los otros países
son un poco más, a ver, yo viví 10 años en Uruguay y trabajé por despenalizar y legalizar el aborto y con las diversidades LGTBI más en fin. Soy feminista y trabajé mucho por los derechos reproductivos ahí. Perdona, es que me quedan muy poquitos minutos. Sí, disculpa. Y entonces a eso voy, a cómo esa cultura, a cómo nuestra cultura nos sigue segregando como sujetos y nos sigue vulnerando sin tener todas las mismas herramientas y los mismos conocimientos. Y yo creo que es ahí donde hay que trabajar, principalmente, frente a esas comunidades que son las más vulnerables. Por eso, por ejemplo, en la presentación de Claudia hablaba de una mirada de la sexualidad como una institución, por ejemplo. La sexualidad no es solo un atributo individual, que es la mirada esencialista, sino que es un elemento que permea las instituciones, las relaciones sociales, y eso está sedimentado en instituciones, en elementos simbólicos, también materiales, en reglas que son discriminatorias, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos elementos son fundamentales de la intervención en la educación sexual integral. Es parte de su política, esa sería mi apuesta, ¿no? Y además, la educación sexual... Y con esto quiero cerrar simplemente esta parte para cerrar en la segunda mitad con algo muy rápido, que es la propuesta que quería hacer. Que en el fondo esto nos invita a cambiar el foco, no tanto de cómo se educa la sexualidad, sino a hacernos la pregunta de dónde se está aprendiendo la sexualidad. Y aquí vuelvo a un ejemplo de antes, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha debatido sobre el VIH-Sida en Chile. El VIH es un tema muy relevante para la educación sexual porque siempre que hay un problema con el VIH epidemiológico, salta, como decía Claudia antes, salta la necesidad de la educación sexual, como si la educación sexual fuera una panacea al mismo tiempo, ¿no? Y eso nos remite a muchas preguntas. ¿Quién la hace la educación sexual? ¿Dónde se hace? Bueno, yo estoy apostando por algo que es mucho más cultural. Se necesita también mirar no solo la escuela, sino las pedagogías de la sexualidad en su complejidad. Pero piensen, por ejemplo, que parlamentarios de derecha en algún minuto proponían sancionar la transmisión dolosa del VIH, ¿no? Sonia Correa, una investigadora brasileña, acuñó un concepto para hablar de ese tipo de propuesta. Dice, la sanción penal como pedagogía social. Cuando uno castiga penalmente elementos que tienen que ver con la vida sexual, evidentemente que eso instala una pedagogía cultural sobre la sexualidad. Y eso está operando en el ámbito penal, no necesariamente en el ámbito solo de la escuela institucional, del debate sobre el currículum y los contenidos que tienen que enseñarse o no, por ejemplo, ¿no? Hay muchas pedagogías culturales de la sexualidad. Atenderlas es muy relevante en función de lo que ocurre en la práctica de la educación sexual en espacios formales como la escuela, pero también en otros espacios como los universitarios y los espacios de aprendizaje de la vida social en su complejidad, ¿no? La siguiente. Y tenemos muchos casos en Chile de lo que se llama escándalos sexuales, ¿no? Y que son escándalos sexuales que han contribuido de alguna manera a regular la sexualidad y a regular la posibilidad o imposibilidad de la práctica de la educación sexual en la escuela. Cuando, por ejemplo, un profesor de Valparaíso propone la lectura de Pedro Lemebel en una clase de literatura y ese profesor es expulsado por proponer esa lectura, la sanción como resolución simbólica de ese conflicto es muy aleccionadora. Y es aleccionadora para el trabajo docente. ¿Qué docente se va a atrever entonces a proponer que se lea Lemebel? ¿O qué docente se va a proponer que se lea cualquier cosa? Hay una autocensura que se puede instalar a través de esto, ¿no? Todos esos son elementos donde la prensa, y esto ha sido un foco de investigación muy temprano en la educación sexual. Las primeras etnografías críticas en educación sexual, como la de Debbie Epstein y Richard Johnson, que está en un libro que se llama Sexualidad e Institución Escolar, si lo quieren buscar, seguro, espero que esté en la Biblioteca de la Católica, pero si no, está en la Chile. Y si no lo tengo yo, me lo piden. Es una etnografía donde, entre otras cosas, indaga en la función de la prensa para la educación sexual, la relevancia que tiene, cómo la prensa construye escándalos de la sexualidad que afecta a la moralización del trabajo docente. Ese es un tema muy relevante. Sexualidad e institución escolar. Y los escándalos sexuales construyen pánicos morales sobre lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cuáles son los fantasmas de la sexualidad que operan, ¿no es cierto?, y cómo eso afecta a políticas públicas incluso. Uno de los debates que se está teniendo justamente hoy en día en educación sexual, en una eventual política,
es cómo afrontar la penalización social de la educación sexual. La educación sexual, después de las campañas en contra, que se hicieron en contra de la ESI, quedó sancionada socialmente para ciertos grupos. Hay gente que cree que la educación sexual es promover la pedofilia, hay gente que cree que la educación sexual es violación, es pasarle un dildo con un vibrador a un niño, ¿no? Ustedes vieron esas gráficas, o sea, esos son los imaginarios que se han construido. Y ese es uno de los desafíos que confrontamos hoy día con la educación sexual, pero que vienen ocurriendo hace mucho tiempo. Aquí en esta misma universidad hubo, años atrás, por eso lo quise traer, ¿no es cierto?, una amenaza de sumario porque se hizo una actividad con Happy Jane sobre salud sexual, digamos, organizada por la federación. Eso fue años atrás, digamos, ¿no? O sea, un evento donde vino una persona externa a hablar sobre salud sexual y placer femenino, ¿no? Y eso generó un escándalo. Salió en la prensa, imagínense, ¿no? Como, la prensa. Entonces, y hay temas que evidentemente estos escándalos hacen entonces difíciles de abordar en la educación sexual. Uno de los temas que yo estoy investigando en mi trayectoria doctoral tiene que ver con uno de esos temas que son temas difíciles dentro de la educación sexual, que es la pornografía. O sea, yo llevo trabajando en activismos post-pornográficos hace más de 10 años y al mismo tiempo conozco, si puedes pasar por favor a la subsiguiente, por favor. Subsiguiente. Conozco proyectos, por ejemplo, como Pleasure Project, Sex School en Alemania o The Porn Conversation de Erika Lass, que son proyectos que se han hecho cargo de tomar objetos que son objetos espinosos para la educación sexual y que son los objetos que hoy en día, si uno lee los readers, los handbooks de educación sexual internacionales, son los temas que están emergiendo como los temas más difíciles de abordar, ¿no? Se está hablando de la necesidad de una alfabetización en pornografía, por ejemplo, en medios, tecnología, ¿no? Que son temas que les resulta muy difíciles a los adultos porque ni siquiera los adultos han tenido una mirada construida sobre esto, ¿no? Cuando piensan en porno, por ejemplo, piensan al tiro en el porno heteronormativo, no tienen idea que existe porno feminista, de que existe porno queer, de que existen otras modalidades éticas de hacer pornografía, por ejemplo, o de que existe y no solamente como un tema en el aula. Pensemos también en otras escenas escolares. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una mamá que es trabajadora sexual y tiene un hijo en la escuela? Pensemos en la escena prototípica. ¿Qué hace tu mamá? ¿No? Le preguntan a los niños. Que los papás y las mamás vayan a, ¿no? Esta cosa binaria, ¿no? Que vaya el papá y la mamá a contar qué es lo que hacen, ¿no? O si son dos papás o si son dos mamás. O sea, todos esos son temas que están estigmatizados en la vida escolar porque la vida escolar está como desexualizada, ¿no? Está como que todos esos temas son muy espinosos y eso es parte de los desafíos más contemporáneos de la educación sexual. Son los temas más espinosos, ¿no? Voy a ir cerrando ya porque me salté varias cosas, ¿no? Pero este es el punto al que quiero llegar en el fondo. Si puedes ir una lámina atrás, por favor. El concepto de justicia erótica es un concepto que propuso tempranamente Gail Rubin, que es una antropóloga que está viva en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que tiene un ensayo maravilloso, ¿no?, que se llama Pensando el sexo, notas por una teoría radical de las políticas de la sexualidad. Está traducido al castellano. Lamento no haber, porque la traducción que está de este ensayo al castellano no se han traducido estos gráficos. Yo lo iba a hacer, pero no alcancé, lo siento. Y ella habla justamente, Gail Rubin, de las jerarquías sexuales que hay en ciertas prácticas y cómo esas jerarquías contribuyen a que ciertas prácticas tengan más reconocimiento que otras, ¿no? Y cómo unas quedan de alguna manera expuestas a la injusticia erótica, porque son prácticas que están estigmatizadas, ocultas, desterradas, por ejemplo, de la escuela, ¿no? En mi experiencia, trabajando con escuelas, las preguntas de los jóvenes, yo empecé a trabajar en educación sexual el año 2009. El año 2009, cuando yo hacía talleres, son muy distintas las preguntas que encontraba de estos jóvenes estudiantes a las que encuentro hoy día. Hoy día las preguntas son sexológicas, por ejemplo. Como me preguntan por sexo anal, me preguntan por pornografía, me preguntan por, prácticas sexuales concretas, BDSM. Y cuando yo hablo con docentes me miran así como, ¿pero qué es BDSM? Entonces, y todo eso es parte todo eso es parte de la vida sexual, es parte de las posibilidades sexuales. La pregunta es, ¿cómo uno aprende eso? ¿En qué minuto de la vida? ¿Cómo uno aprende a consentir? ¿Cómo uno aprende en la materialidad de las prácticas sexuales? En la materialidad misma, ¿no? ¿Cómo uno aprende desde una mirada positiva de la sexualidad, voy a decir, ¿no? ¿Cómo uno aprende, por ejemplo, a decir que sí, no solo a decir que no, ¿no? Y cómo uno aprende a explorar todas las posibilidades de ese sí, ¿no?
De ese sí, quiero que me filmes, por ejemplo. Quiero que compartamos imágenes, pero también quiero que lo hagamos con cuidado, no quiero que terminen en terceras personas. ¿Cómo podemos jugar con eso? Esas son preguntas muy relevantes hoy día para los jóvenes a propósito de la construcción de imágenes, del uso de teléfonos, por ejemplo, de la sociabilidad sexual a través de aplicaciones. Son los temas contemporáneos de la educación sexual, además de todos los otros históricos, ¿no? Y eso tiene que ver con la necesidad de avanzar una educación sexual para la justicia erótica. La distinción del concepto de justicia erótica con el de ciudadanía sexual es que la ciudadanía sexual ha sido, de alguna manera, el paradigma que ha adoptado la educación sexual más contemporánea. Es decir, que la sexualidad ha devenido un tema relevante para la política desde el paradigma de los derechos humanos y específicamente su mejor representación es la idea de los derechos sexuales y reproductivos. La idea de que luchamos por nuestro derecho a la identidad sexual, a la identidad de género, luchamos por nuestro derecho al aborto, luchamos por nuestro derecho al reconocimiento de los distintos tipos de familia, luchamos por el derecho al placer, eso estuvo, por ejemplo, en la Constitución y en la propuesta de ley también de educación sexual integral, ¿no es cierto? Pero que nuestra sexualidad se restrinja al concepto de derechos o que sean derechos garantizados por el Estado, no significa que todos los derechos sean iguales o que estemos mirando en equivalencia, ¿no? O de alguna manera desmontando estas jerarquías sexuales de ciertas prácticas. Y eso tiene que ver más con el paradigma de la justicia erótica, por rescatar qué elementos de la práctica de la vida sexual son los deslegitimados y cómo podemos de alguna manera incorporarlos y mirarlos desde nuestras prácticas de educación sexual formal. Sí, por favor. ¿Todo de nuevo? Bueno, la historia de la educación sexual... No, mentira. Sí, lo que pasa es que, perdón, porque lo salté muy rápido para terminar, pero lo que trato, como decía al principio, en el fondo, lo que trato de argumentar es que el hecho de que estemos todos aquí, como decía hace un rato, años atrás esto no pasaba. La educación sexual no había devenido una bandera de lucha tan transversal en el mundo universitario, secundario, para nada, o sea, no era así. Que devenga una lucha, o sea, un derecho que exigimos. O sea, que la educación sexual se signe y se convierta en una demanda política, corresponde al paradigma de la ciudadanía sexual. Como cuando demandamos matrimonio igualitario, como cuando demandamos una ley de identidad de género, cuando demandamos cupo trans, cuando demandamos... ¿no? O sea, todas esas demandas que corresponden y se demandan no a cualquier persona, se le demanda al Estado una ley, ¿no? Que esté en línea con los derechos sexuales y reproductivos, el paradigma de los derechos humanos. Ese es el paradigma de la ciudadanía sexual. ¿No? Es una dimensión de demanda política relativa a la sexualidad, ¿no? A través de materializada, ¿no es cierto?, en leyes, ¿no?, en posibilidades que habilitan una vida sexual en particular. Pero la justicia erótica tiene que ver con desbaratar las inequidades de las distintas prácticas de la sexualidad y vida erótica, que no es lo mismo, no es lo mismo. Luchar hoy día cuando se demanda integralidad, yo me preguntaría, con esto voy a cerrar, si, por ejemplo, cuando imaginamos la integralidad, estamos imaginando, por ejemplo, conceptos o temas como la pornografía, si estamos imaginándonos temas como la posibilidad de la sociabilidad sexual a través de aplicaciones de los jóvenes, si queremos legitimar esas prácticas que ya están ocurriendo y que si estamos preparados para eso, ¿no? Si queremos legitimar a los jóvenes como sujetos sexuales y no solo como objetos, aquí cito a Paulo Freire, donde se depositan saberes, ¿no? Como si no tuviesen saberes sexuales, no fueran cuerpos sexuados. ¿Cómo habilitar una ciudadanía sexual precoz, por ejemplo, en los jóvenes? Es un concepto muy interesante, la precocidad de la ciudadanía sexual, ¿no? Y con eso me callo porque si no, bueno, en la presentación van a quedar... Ah, perdón. Sí. Pero es que de alguna manera lo presentas como dicotómico y me rompe el corazón en ese sentido, como se puede hacer justicia erótica también a través del reconocimiento de la educación sexual integral como derecho. Ah, sí, que no estoy queriendo decir que una cosa excluya a la otra. Qué bueno que me hace esa observación. Lo que yo digo es que la educación sexual hoy día necesita transitar hacia una mirada de la justicia erótica y no solo quedarse en el paradigma de la ciudadanía sexual. ¿Es relevante? Sí, porque tener una ley, por ejemplo, es un contexto habilitante. Necesitamos un currículum, necesitamos elementos necesitamos formación inicial docente, todas las cosas que podemos considerar en un proyecto de ese tipo. Pero al mismo tiempo necesitamos pensar también en las inequidades de la vida erótica de las personas y de la vida social, tal como opera hoy en día, ¿no? Ese es un poco el argumento que quería poner. Sí, por favor. Me parece súper interesante el concepto también, pero igual, o sea, yo había un profesor al diario, pero me dieron contra, pero ando predicando lo mismo que tú en
Pero, o sea, recién la gente, o sea, recién los docentes están cachando que hay un barco así como, la sexualidad como derecho, se van a subir y ya le estamos tirando otro concepto más. Sí. O sea, creo que hay que ser de repente también como recordar también las bases y estar conectado con lo que está pasando abajo, porque uno inventa cosas y conceptos y te tira. Y los de allá están por allá atrás todavía, como 10 años, 20 años atrás. Entonces, sí. eso puede ser peligroso porque yo creo que Sí. también puede generar como una incomunicación por una distancia. Súper importante. Y de eso también hay que hacerse cargo, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver? Ah, ok. Leí un párrafo que lo resalté en amarillo con todo lo que tenía, porque habla de eso, habla como desde el movimiento feminista tratamos como de cuidar lo que hemos construido y no hacemos crítica interna, como lo que estamos hablando ahora, es decir, como ya, ¿por qué seguimos inventando nuevas cosas, teorizando y cómo no nos hacemos críticas para poder cuidar lo que ya tenemos, lo que ya construimos, que vendría siendo como la ciudadanía Sexual. Ciudadanía sexual. Y cómo tratando de cuidar estas cosas no nos permitimos avanzar y teorizar como en otras áreas. Yo creo que es importante que nos cuidemos la teoría, que cuidemos como la construcción de esto, pero también creo que es importante que nos permitamos avanzar como en todas las otras áreas de las ciencias sociales, de la ciencia natural, que se permite como ese desarrollo sin tener que pensar en los cuidados. Tener que pensar en el cuidado como, entonces creo que como comenzando al debate desde otra perspectiva y como desde la perspectiva feminista ya hemos tenido esta discusión. Oye, perdón, quiero responder estas dos preguntas. Yo sé que hay más, pero también hay otras expositoras que vienen después. Entonces, les voy a dejar mi correo también si quieren, sigamos conversando, o sea, yo feliz. Pero simplemente quiero hacerme cargo de esto. A mí me dijeron exactamente lo mismo el año 2020, cuando estaba yo fui a acompañar, bueno, Claudia estuvo presentando, Daniel, colegas del PASA, en la Comisión de Educación, por el debate de la ley. Y yo estaba empezando el doctorado y había terminado la maestría y estaba con el tema de la pornografía y la educación sexual. Y estaba ahí mirando los argumentos en contra de la ley. Entonces, claro, mis colegas me decían, ¿y tú estudiando porno? O sea, no tenemos ni ESI, o sea, ¿no? Entonces, claro, pero ¿sabes qué? Voy a responder lo mismo que respondí en esa ocasión. No lo digo yo, lo dicen las escuelas. Es un tema que viene de la vida escolar. O sea, yo jamás no estoy proponiendo algo que no ocurra hoy en las escuelas. Toda persona aquí que haya tenido un recorrido, que tenga un recorrido de apego a la vida escolar, no le va a parecer extraño lo que estoy diciendo. Quizás es una apuesta arriesgada, sí, necesitamos condiciones habilitantes. Por eso yo estoy diciendo que necesitamos transitar. Cuando sea, es otra pregunta, ¿no? Pero esto está ocurriendo. Estas preguntas vienen de la escuela. La pregunta, por ejemplo, con la que yo partí mi tesis doctoral es la siguiente. O sea, en la escuela, los docentes me decían, uno de los trabajos que vengo haciendo hace muchos años es ayudar a la confección de planes y programas. Los programas de educación en sexualidad, afectividad y género. Y lo que siempre trato de hacer es, primero, apoyar en la etapa diagnóstico que las propias escuelas hacen. Y como dije hace un rato atrás, preguntarle por cuáles son los objetivos que ellos quieren definir para su comunidad, cosas que hagan sentido. Las escuelas son muy distintas, he trabajado en escuelas especiales, interculturales, de todo. O sea, siempre son cosas diferentes, ¿no? Entonces, y me empezó a pasar hacia el año 2016, 2017, que me decían, bueno, pero es que usted sabe, está muy bien lo que estamos haciendo, pero la verdad es que los cabros hoy día aprenden de otro lado. Y yo, ¿pero de dónde aprenden? Usted sabe, por el teléfono, el internet. Ya, pero a ver, ¿qué me quiere decir? Bueno, usted sabe, pues el porno. Yo le decía, bueno, entonces el porno debiese ser un objeto, un tema dentro del programa. No, imposible. Y esa paradoja me pareció súper interesante, porque esa es la dificultad que tienen las escuelas hoy día. Y esa es la dificultad que todos los que estamos aquí, o las personas que estén en la escuela, confrontan. Es una realidad muy concreta y es un problema muy concreto. Por eso, abordar los temas espinosos de la educación es súper relevante, porque es lo que nos va a ayudar a construir un currículum moderno y contemporáneo sobre la educación sexual. Hay modelos, sí,
Claudia nos mostró algunos, hay currículums internacionales, pero necesitamos también tener uno actualizado en función de lo que pasa en la escuela en Chile. Por eso es muy relevante lo que ha estado haciendo el gobierno, entre otras cosas, de levantar un diagnóstico participativo, por ejemplo. Tomarle el pulso a lo que está pasando en la escuela. Porque de ahí vienen objetos concretos que hacen sentido para una educación sexual en Chile. Y con eso me callo. Muchas gracias.